agradecimiento al trabajo de mis compañeras y de todo el equipo, porque realmente esto es un museo de equipo, así es como yo lo concibo y quiero que sea. Así que muchísimas gracias, compañeras. Pasamos a la segunda parte. Vamos a hacer conferencias, como veis, muy dinámicas, muy rápidas, introductorias, para aquellos que queráis profundizar más, por supuesto, acudir al museo, a visitarnos, de eso se trata. Y bueno, pues voy a presentar al doctor Daniel Muñoz Garrido, que es un gran colaborador del museo desde hace tiempo. No es de fruto de esta remodelación, sino que Dani, como yo le llamo cariñosamente y afectuosamente, colabora con el Museo Sefardí desde hace muchísimos años, ni siquiera en los últimos. Lleva muchísimo tiempo vinculado, gracias a la publicación de su estudio monográfico, como decía, Sinagogas de Córdoba y Toledo, pero con una mirada específica a la sinagoga de Samuel Olevío del Tránsito. No es que les recomiende su obra, su tesis doctoral, vinculada a la Universidad de Granada, es un imprescindible en el estudio del Museo Sefardí, del patrimonio hispano-judío en la actualidad. Aquellos opositores lo sabrán muy bien, aquellas personas que se vinculan al estudio y el conocimiento del patrimonio hispano-judío sabrán que la obra del doctor, a pesar de su juventud, porque somos quintos, del doctor Muñoz Garrido, es interesantísimo conocer el edificio con otros ojos. El doctor Muñoz Garrido lo que hace es identificar una lectura del museo en clave edificio, en clave arquitectura, porque es nuestra principal pieza, obviamente, desde una lectura simbólica y desgranando los mensajes que encierra. Un potente edificio fruto de su tiempo, el siglo XIV en Toledo no era cualquier cosa, y estamos hablando de un siglo en contexto, desde luego, en el último reducto de Al-Ándalus, que era el reino nazarí, y estamos hablando de un contexto histórico de enorme potencia, donde la comunidad judía todavía tenía algo que decir y que aportar, desde luego, al arte hispano-judío y al arte andalusí, porque no se entiende una cosa sin la otra, prácticamente beben del mismo contexto. Y de hecho es lo que nos avala científicamente a poder constatar de que más que ciudad de las tres culturas tendríamos que hablar de tres religiones, tres maneras de concebir el mundo, por otro lado, pero compartiendo una misma cultura en un determinado momento, y es de lo que se trata. El valor del museo está ahí. Y realmente maravilloso el poder introducir esta pequeña lectura, esta lectura al edificio, porque no sé si visitantes asiduos como sois, muchos de vosotros, y diarios prácticamente, os atrevéis a preguntar ¿qué hacen unas inscripciones árabes en un edificio judío, ¿no? en un edificio sinagogal? Esa es la primera clave que llama la atención a cualquier visitante que viene de fuera de Toledo, que ahora ocurre muy a menudo, y visita el edificio, la sinagoga del Tránsito, nuestra gran sala de oración, y ve lo que hay dentro, ¿no? Y no entiende muchas cosas a priori, observa la belleza, observa el arte que encierra esta decoración, pero necesitamos una lectura que nos la traduzca y que nos la entienda. Gracias al trabajo de Daniel Muñoz Garrido tenemos la suerte de poder hacerlo, ¿no? Y bueno, su trayectoria científica la avala, por supuesto, es especialista en culturas árabe y hebrea porque es doctor hebraísta y arabista por la Universidad de Granada y ha estado en Israel en numerosas ocasiones investigando sobre este arte hispano-judío y sobre sus principales manifestaciones culturales y contemporáneas. Le interesa la simbología y le interesa la arquitectura medieval sinagogal de otras ciudades, otros focos muy importantes como fue Córdoba. Y en relación a nuestro edificio, pues como saben, la publicación es fruto de su tesis doctoral y es una obra interesantísima y muy clara, muy rica en mensajes que él nos traduce y nos traslada, ¿no? Aunque no es la primera vez que nos acompaña y acompaña numerosos programas de colaboración, y agradezco la labor de Javier y de Gloria, que nos acompañan, nuestros queridos colaboradores de la Fundación de la Universidad de Castilla-La Mancha, puesto que el doctor Muñoz Garrido es profesor habitual en el programa Sefarat, Toledo, Arte y Español en las Tres Culturas, que este año celebra un 10º aniversario muy especial y muy redondo, y que lo vamos a celebrar el 24 de junio todos juntos, ¿no? Así que vamos a darle la palabra a quien realmente la merece, científicamente hablando, y avala su mensaje al doctor. Entonces haremos la presentación de Daniel, a continuación la de María Ángeles. Tienen tiempo, son conferencias, como les digo, muy dinámicas, y al final de toda la sesión de esta tarde pueden preguntar, y por eso les animo a que se queden y a que hagan las preguntas que consideren necesarias. Muchas gracias. Bueno, hola a todos, gracias por la amable presentación y por lo de joven.
voy a comenzar hablando un poco, retomando lo que se ha dicho sobre los problemas que tenía trabajar museísticamente en un edificio histórico como es la Sinagoga del Tránsito. La Sinagoga del Tránsito es probablemente de los edificios judíos que están en pie más antiguos del mundo. Yo me atrevería a decir que a lo mejor hay una sinagoga un poquito más antigua en Praga, pero es la verdad que es una suerte y un milagro que haya llegado a día de hoy, ¿no? Y aunque encierra problemas para albergar un museo, como acaba de decir Carmen y otras veces le he escuchado decirlo, es la pieza central del museo, ¿no? Pocos países pueden presumir de tener un elemento así en su patrimonio, ¿no? Y bueno, yo voy a hablarles un poco de qué hay detrás de esa decoración, porque como ha dicho antes Carmen, uno puede entrar, pero lo ve muy bonito, pero no tiene la posibilidad de entender qué hay detrás de eso, ¿no? Por eso está muy bien toda esta cartelería nueva que se ha puesto, porque aunque sea de manera breve, sí que da la clave o la posibilidad de entender que las escrituras y la decoración pues tienen un sentido y que no están simplemente por el hecho de estar, ¿no? Voy a comenzar hablando de cómo ocurrió para que este tipo de mensajes pues llegaran casi hasta antes de ayer sin ser descubiertos o analizados, ¿no? La responsabilidad de esto es la visión romántica del pensamiento romántico europeo que hubo sobre el patrimonio árabe y el patrimonio judío, ¿no? Los románticos venían a España porque tenía el exotismo de Oriente sin las incomodidades de Oriente, es decir, los europeos venían a un país que era cristiano, pero tenía todo lo exuberante de Oriente, ¿no? ¿Qué le pasó a los románticos españoles? Que no podían autodescubrirse a sí mismos, entonces se fueron a Marruecos o a otros sitios donde tenían experiencias más auténticas, por decirlo de una forma, ¿no? Estos viajeros pues les movía el exotismo, llegar al éxtasis casi de ese orientalismo que ellos buscaban, pero eso tenía una visión prejuiciosa sobre estos edificios, ¿no? Porque el oriental pues decoraba sin sentido y sin límite, en pos del horror vacui, ¿no? El miedo al vacío, y simplemente es una decoración muy exuberante, pero no tiene una razón de ser, ¿no? Y eso se quedó clavado en el tiempo durante muchísimo tiempo, y entonces la decoración y la epigrafía pues era un motivo decorativo como el que decora con unas flores o con otro motivo decorativo, el que sea, ¿no? Esto empezó a cambiar a mediados del siglo XX, finales del siglo XX, a partir de los estudios de arte islámico, ¿no? Por ejemplo, el profesor Oleg Grabar estudió los mosaicos de la cúpula de la roca, perdón, y después de estudiar la epigrafía que hay en árabe dentro, en el interior, que son textos no completos del Corán, son versos diferentes, ¿no? Pudo concretar que los textos se habían elegido para presentar a Jesucristo como un profeta anterior a Mahoma, ¿no? Eso está muy acorde a la doctrina musulmana, donde Jesucristo es un profeta anterior a Mahoma y el último profeta es Mahoma, ¿no? Luego, si alguien ha visto fotos, porque yo he intentado entrar varias veces y no lo he logrado, tiene como una especie de jarrones con flores, y eso lo interpretó como que eran unas ofrendas de los territorios que había conquistado el Islam para gloria del Islam, ¿no? Es muy significativo, además, ese mensaje en un edificio en el centro de la capital espiritual de los cristianos, ¿no? Que es que Cristo es un profeta más, ¿no? Otro estudio, por ejemplo, bastante significativo, este más cercano, es el de las puertas de la mezquita de Córdoba, que fue estudiado por Susana Calvo Capilla, y ella, después de estudiar las inscripciones en árabe de las diferentes puertas, pues
concluyó que los textos habían sido elegidos para transmitir, por ejemplo, la misericordia de Dios, incluso el Apocalipsis, ¿no? El final de los tiempos, etcétera, ¿no? Y es muy interesante porque en una de las puertas detectó que los textos habían sido elegidos bajo la máxima coránica de Dios no engendrado, ¿no? Que aquí volvemos a hablar del cristianismo. Dios no engendrado es una referencia clara a la teología cristiana, que es que Cristo no puede ser hijo de Dios, ¿no? Y es muy interesante porque esa puerta coincidía con la época de la revuelta de Omar ibn Hafsum en Toledo, que si no lo conocen, someramente les doy una pincelada, fue un muladí que puso en jaque a los emires de Córdoba, justo en el momento entre el cambio del emirato al califato. Pues había mucho descontento por parte de los muladíes. Los muladíes se habían convertido al Islam en gran mayoría aspirando a ser tratados como musulmanes viejos, se podría decir, pero no lo habían conseguido. Sufrían cierta discriminación y había problemas de integración social. Así que este malestar generó una revuelta, varias revueltas, pero la más importante fue esta comandada por Omar ibn Hafsum, que es un personaje muy interesante porque era musulmán, pero en mitad de su revuelta, que llegó a conquistar parte de Córdoba, Málaga y Granada, él, para conseguir mantener su revuelta, no dudó en volver a abrazar la fe de sus abuelos, es decir, se cambió al cristianismo y se cambió de nombre a Samuel. Este cambio de religión hace que quien eligió los textos para esta puerta lo hiciera haciendo referencia a un hecho histórico que estaba ocurriendo en ese momento, que era esta revuelta de Omar ibn Hafsum. Finalmente, Omar ibn Hafsum, que fundó una capital, una ciudad, en un sitio que se llama Bobastro, cerca de Ardales, provincia de Málaga, pues la revuelta fue aplastada y Samuel, fue asesinado y su cabeza fue colgada junto a la cabeza de un cerdo en una de las puertas de Córdoba, ¿no? O sea, vemos aquí además el odio al personaje, ¿no? Así que ella conecta estos textos con esta revuelta de Omar ibn Hafsum y la máxima coránica de Dios no engendrado, es decir, tendría un sentido de crítica al cristianismo, ¿no? A mí me llama mucho la atención esto porque yo a veces lo comparo como es diferente, pero cuando entramos en una iglesia románica o gótica, pues en la puerta vemos un programa de a lo mejor del Apocalipsis o de la vida de Jesús, y esto sería un poco el equivalente, solo que no con un lenguaje en imágenes, sino con un lenguaje basado en la epigrafía, ¿no? Por último, para no extenderme mucho más y mostrar otro ejemplo de este lenguaje del que estoy intentando introducir, está el de la sala de comares de la Alhambra. Me imagino que la mayoría habréis estado, popularmente se le llama salón de embajadores, etc. Uno entra y la verdad que es imponente la sala, pero todo cambia y todo cambió cuando Darío Cabanelas, un investigador, un arabista de la Universidad de Granada, que era sacerdote, se dio cuenta que justo, donde termina la cúpula de madera, justo ahí estaba inscrita la Sura 67, entera, ¿vale? Es un texto que está elegido con intención. No hay nada al azar en el arte medieval, ¿no? Dice: bendito sea aquel en cuya mano está el dominio, es omnipotente, quien creó la muerte y la vida para probaros, para ver quién de vosotros es el que mejor se porta. Es el poderoso, el indulgente, quien creó 7 cielos superpuestos.
creó 7 cielos superpuestos. El texto es más largo. Este texto nos da la clave para empezar a entender cuál es el programa simbólico desplegado en este salón. Porque la techumbre, la cúpula, pasa de ser una cúpula de madera con estrellas típicamente de la decoración andalusí a ser una representación de los 7 cielos del Corán. Si vemos, hay 7 niveles de estrellas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. El cupulín del centro sería el séptimo, ¿no? Y esta representación del cielo se ha hecho un estudio de los colores originales que tenía, porque se han perdido. Los colores originales hacían todavía mucho más evidente esta fragmentación en 7 niveles de estrellas, ¿no? Esto cambia, como digo, totalmente. Pasábamos, un viajero romántico vendría a la Alhambra y vería cuánta decoración, qué exótico, pero no era capaz de entender este mensaje, esta intención que hay detrás. La decoración no es solo por decorar, hay algo detrás, hay una intención, ¿no? El salón, esta es la clave para empezar a desgranar este simbolismo. El resto de textos son textos poéticos, ya no son coránicos, pero es curioso porque uno de los textos, que era donde en la alcoba donde se albergaba el trono del rey Yusuf I, que es el constructor de este salón, pues hay un poema en el que dice algo así como: todas mis hermanas tienen estrellas y tienen planetas, pero solo en mí está el orgullo de albergar el sol, ¿no? Así que entendemos, así someramente os digo, que el programa simbólico de este salón es elevar el poder de Yusuf I a una esfera cósmica, ¿no? No solo él es el sol, ¿no? A mí me parece una comparación un poco atrevida, pero es que los reyes de Al-Ándalus eran bastante grandilocuentes, y lo de que los andaluces somos exagerados, pues como verán, viene de antiguo, no es algo nuevo, ¿no? En el ámbito de los estudios hebreos o estudios judíos, el primer estudio significativo, sistemático, de estudio de las inscripciones lo realizó Francisco Cantera Burgos. Él, en su obra, pues documentó y tradujo todas las inscripciones de la sinagoga. Es verdad que Cantera es filólogo y su trabajo es principalmente filológico, pero hay que reconocer que tiene cierto interés también por la historia del arte y muchas veces recoge elementos que tienen que ver con la historia del arte. Pero él era filólogo y su intención principal era recoger esta epigrafía y traducirla, ¿vale? ¿Cuál es mi punto o en qué intenté aportar algo nuevo yo con mi estudio? Yo parto de que el texto que hay en la sinagoga es un texto nuevo. Cantera, como filólogo, no desarrolló esa idea o no se dio cuenta o no se percató, porque para él eran textos bíblicos y entonces no había más que rascar. Es decir, lo que diga la Biblia, ese es el sentido, ¿no? Pero tenemos que pensar que solo en la sinagoga hay un texto único inscrito de la primera palabra a la última, que es el Salmo 111. Está inscrito en el Ejal, enmarcando el Ejal. El resto de textos no son textos enteros, son fragmentos de texto. Es decir, alguien ha construido un texto nuevo a partir de la Biblia. Ha cogido unos versos de un salmo, otros de otro, unas palabras de Proverbios, otro trozo de Cantar de los Cantares, y al final acaba construyendo un texto que es un texto religioso, pero es un texto nuevo. Ya no es la Biblia, ¿vale? Por tanto, la epigrafía se construye para transmitir un mensaje. Y, por otro lado, esa epigrafía muchas veces se relaciona con la decoración, con otros elementos que hay en la sala, ¿no? Es curioso porque hay veces que parece que la decoración te habla directamente a ti, ¿no? Al que está mirando, ¿no? Como si la arquitectura hablara en primera persona, ¿no? Y por eso guía al espectador en cómo entender, si sabes leer,
pues, en cómo entender esa decoración o ese programa simbólico que hay escondido en los yesos de la sinagoga, ¿no? Este es un lenguaje artístico que es mucho más intelectual que el lenguaje al que nosotros estábamos acostumbrados como, por decirlo de una forma, occidentales y cristianos, ¿no? Que es un lenguaje basado en imágenes, ¿no? Cualquiera puede entrar en una iglesia y ver un retablo que cuenta la vida de la Virgen María o la Pasión de Cristo o la vida del santo que es patrón de esa localidad, por ejemplo, y a modo de cómic, pues sabe interpretar. Si conoces la historia, a lo mejor alguien que no sabe nada de la Virgen María, ¿no? Pero alguien que ha nacido en un contexto cristiano, pues ve la vida de la Virgen en imágenes y más o menos dice, esto es la vida de la Virgen, ¿no? Sabe interpretar esos capítulos, ¿no? Este es un lenguaje que es mucho más intelectual, porque requiere leer. Es decir, en este aspecto es un poquito más codificado que el lenguaje visual, porque tiene esa barrera, por decirlo de una forma, que es, se necesita leer. Y no solo leer, sino también a veces tener un cierto nivel educativo, porque en la Edad Media saber leer no te hacía lector, por decirlo de una forma, ¿no? Y estos edificios muchas veces tienen referencias culturales que si no las conocías, pues podías leer, pero no interpretar, ¿no? Por poner un ejemplo, se me ocurre, ¿no? Imaginaos que alguien que no es español o que no está familiarizado con la lengua y la cultura española le dice a alguien que estás luchando con un amigo imaginario, como si fueran Don Quijote con los molinos de viento, ¿no? Necesitas conocer esa referencia para entender lo que te están diciendo, ¿no? Es a eso a lo que me refiero, ¿no? Que no basta solo con leer, sino también había que tener un cierto nivel educativo o cultural para poder entender estos mensajes, ¿no? Aquí vemos la sinagoga del Tránsito, es una foto antigua de cuando yo empecé con la tesis doctoral y todavía tenía las telas de seda y bueno, podemos ver que es un edificio imponente, monumental, majestuoso, señorial, es decir, acorde a quien fue su constructor, pero podemos pasar, ver ese análisis de simplemente de lo hermoso que es, pero sin entender qué hay detrás, ¿no? Para entender qué mensaje se quiso dar en esta sala de oración, pues hay que leer principalmente o empezar a leer las placas escudadas que hay a ambos lados del ejal, ¿no? Me he ido, perdón. ¿No? Están, no sé si la ven, a ambos lados del ejal, ¿sí? Ya de por sí están destacadas, ¿no? Están aparte, tienen un escudo, en cierta forma están remarcadas, ¿no? La placa izquierda dice, empiezo por la izquierda, aunque el texto empieza por la placa derecha, ¿vale? Pero me gusta más empezar por esta. Dice, la primera dice, mira lo que ha hecho Samuel, ¿no? Tal, dice, y los atrios para quienes están atentos a la ley perfecta, y su casa de asiento para cuantos se sientan a la sombra de él, de suerte que quien haya de suerte que casi haya de decir quien lo vea, la traza de este templo es cual la traza de la obra que ejecutó Bezalel. Es una comparación muy directa, ¿no? La trama, el diseño de este edificio es como el de la obra de Bezalel. Deberíamos de preguntarnos quién es Bezalel, ¿no? Bezalel es el primer artista de la tradición judía. Aparece en Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés, quiero que me construyáis un templo móvil, el tabernáculo, y tendrá esta serie de elementos, pero para hacerlo he elegido a Bezalel. Y para hacerlo, para que haga estos objetos artísticos, le he insuflado conocimiento en hacer objetos artísticos, en hacer cosas bellas, cosas hermosas, ¿no? Esto
Bezalel, bueno, esto es un grabado antiguo, pero Bezalel no solo hizo el tabernáculo, sino también el arca de la alianza, la menorá, la mesa de exposición de los panes. Todos los utensilios de este periodo se le atribuyen a Bezalel, ¿no? Según el texto de Éxodo. ¿Qué ocurre? Bezalel es un ser humano y Dios le ha insuflado conocimiento divino. Eso ha dado ríos de tinta de especulaciones de cómo un ser humano es capaz de albergar el conocimiento de Dios. Eso parecía, los rabinos les explotaba la cabeza a lo largo de la historia, ¿no? Bueno, esto ha dado pie a muchas interpretaciones y muchas especulaciones sobre Bezalel. La más clara o importante, porque además está recogida en el Talmud de Babilonia, que no es una obra poco conocida para un judío practicante y religioso, pues dice de Bezalel en el tratado Berajot 55a, Bezalel sabía combinar las letras con las que se creó el cielo y la tierra, porque aquí dice, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia. Esto es un texto de Éxodo 25:31. Y allí dice, el Señor con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, un texto de Proverbios, y con su ciencia los abismos fueron divididos. No sé si lo veis, pero quien escribió este texto, para explicar el origen del conocimiento de Bezalel, une diferentes textos de la Biblia para argumentar que Bezalel sabía con qué letras se había construido el cielo y la tierra, ¿no? Cómo Dios había creado el mundo, ¿no? Esto es muy similar a lo que hemos visto antes de la sura en la Salón de Comares. Nos da la llave para entender que la decoración de la sinagoga está dividida en dos niveles. La primera, que es la techumbre, que está decorada con estrellas, es una representación, pasa, igual que pasó en la Alhambra, a ser una representación simbólica del cielo, y por debajo un friso corrido de motivos vegetales que recorre toda la sala de oración, que es una representación del cielo, de la tierra, los árboles están en la tierra, o incluso podría ser del jardín del Edén, porque en ambos, en el friso aparece dos árboles, no sé si lo ven aquí, que surgen de una mano, y podía hacer referencia pues a los dos árboles del jardín del Edén que se citan, el de la ciencia y el conocimiento, ¿no? Vale. Ya tenemos una primera pista para empezar a desgranar esto. La siguiente placa dice, contemplad el santuario que ha sido consagrado en Israel y la casa que ha edificado Samuel y la torre de lectura, bla, 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 y sus lámparas y sus ventanales semejantes a los ventanales de Ariel. Aquí vuelve a haber otra comparación directa. Tendríamos que preguntarnos quién es Ariel o qué es Ariel. Ariel es un sobrenombre de la ciudad de Jerusalén. Así se le llama en el libro de Isaías. Ariel significa león de Dios. De hecho, todavía es el escudo de la ciudad de Jerusalén, lo vemos aquí, pues es un león haciendo referencia a este sobrenombre. Si las ventanas de la sinagoga son como las ventanas de Ariel, pues nosotros tenemos que fijarnos en estas ventanas. Y vemos que son como una arquitectura en pequeño. Tienen una base, unas columnas, unos pequeños capiteles, un arco. Vamos a pensar de forma esquemática, que cada arco fuera una representación esquemática de una casa o de un edificio. Si tienen en mente la sinagoga, verán que hay una ventana, una ventana, una ventana, una ventana, una ventana, una ventana, una ventana. Que es, si lo pensamos de forma abstracta, ¿no? Como estoy diciendo, sería una casa, una casa, una casa, una casa, una casa. ¿Qué es un conjunto de casas? Una ciudad. Las ventanas pasan a ser una representación simbólica de Jerusalén. De hecho, esto a modo anecdótico, en muchos sitios de Israel, cuando lo representan de forma artística a Jerusalén, la representan como una consecución de casas, ¿no? Esto es una kipá que puedes comprar en Israel un poco como de souvenir,
pero curiosamente, si ven, da la vuelta y es como si fuera una casita, una casita, una casita, ¿no? Y esto que es un cuadro de una artista de Israel, pues es hacia arriba, pero es el mismo concepto, ¿no? Una serie de casas como una representación de Jerusalén. No buscan un edificio emblemático, ¿no? Si quisiéramos representar a París, ¿qué haríamos? Pondríamos la Torre Eiffel, ¿no? En cambio, aquí no ponemos la Cúpula de la Roca o la Torre de David, no, sino un conjunto de casas. Y eso nos vale para representar Jerusalén, ¿no? En síntesis, pues es más complejo porque tiene más hilos de donde sacar, pero en síntesis el mensaje, quien construyó los textos, quien diseñó la decoración, quería transmitir un mensaje en el que hay un techo que esconde un cielo, un friso que es un jardín y una representación de Jerusalén en medio. Jerusalén está en medio, no es tampoco al azar, porque Jerusalén es una palabra que tiene una desinencia dual. En hebreo hay singular, plural y dual. Esa terminación sirve para cosas que son dobles. Por ejemplo, manos, ¿no? Yadaim, ¿no? Jerusalén, es la misma, ¿no? O Einaim, ¿no? Ojos, ¿no? En español ha quedado un poco que todavía a veces decimos, se está perdiendo, pero decíamos tijeras, ¿no? O pantalones, porque son cosas que son dobles, ¿no? Jerusalén era un dual, ¿no? Y esto tampoco ha pasado desapercibido para los rabinos. La explicación que tradicionalmente han dado los rabinos es que es un dual porque hay dos ciudades de Jerusalén, una en el cielo y otra en la tierra. Entonces hace muy bien de conexión entre el cielo y la tierra. Ese es su lugar conectando los dos niveles de la decoración. Es intencionado, ¿no? Para terminar, es que no sé si me estoy pasándome. ¿Sí? Vale. Termino. Perdón. ¿Qué nos puede aportar la sinagoga en el futuro, no? La sinagoga, como digo, es un manuscrito en yeso. La exégesis medieval o una corriente de la exégesis medieval entendía que los textos tenían tres niveles. Uno es el literal, podríamos decir que el literal sería el que hizo Cantera Burgos, uno que es el alegórico, que es el que yo acabo de explicar, y otro que es el místico, ¿no? ¿Cuál sería ese nivel místico? En mi opinión, o en lo que yo me encuentro trabajando en mis ratos que me lo permite la vida, es que hay un nivel más profundo que tiene que ver con la cábala. De hecho, Bezalel se presta a ser interpretado como un personaje cabalístico, porque él conoce las letras con las que se creó el cielo y la tierra. Y el libro de Génesis, o la creación del cielo y la tierra, es considerado por todos los cabalistas el libro donde más secretos, sodot en hebreo, hay. Es decir, los cabalistas se dedican a buscar secretos en las escrituras, ¿no? Y el libro, por antonomasia, el que más secretos tiene es Génesis, ¿no? La elección de que el mensaje sea basado en Génesis ya de por sí se presta también a eso, ¿no? Y ligado a eso, yo me hago otras dos preguntas que en algún momento espero poder contestar, ¿no? Una es, ¿quién diseñó la epigrafía y quién diseñó la decoración? Probablemente sería alguien muy culto, pero también, en mi opinión, versado en la cábala, y por tanto, Samuel, que es el fundador, ¿estaba iniciado en la cábala? Es otra pregunta que nos podemos hacer, que por ahora no tengo una respuesta, tengo sospechas, pero espero en el futuro encontrar alguna. Muchas gracias.